La lluvia caía como balas sobre el desierto de Arizona. Era 1887 y dos figuras pequeñas corrían por el barro rojo, sus respiraciones formando nubes blancas en el aire frío de la noche. Aitiana y Kaya, hermanas Apache de 18 y 16 años, habían escapado de la reservación después de ver cómo los soldados mataron a su padre por negarse a entregar las tierras sagradas de su tribu. Sus manos temblaban no solo por el frío, sino por el miedo que les corría por las venas como veneno. Ahí hay luz, Kaya, susurró Aitiana, señalando hacia una casa grande de madera que brillaba como una estrella perdida en la oscuridad. Tenemos que intentarlo. Nos vamos a morir aquí afuera. Kaya, la más pequeña pero también la más testaruda, negó con la cabeza. Sus ojos negros brillaban con una mezcla de terror y determinación. Los blancos no nos ayudan, hermana. Nos matarán como mataron a papá. Pero el frío era más fuerte que el miedo. Sus ropas empapadas se pegaban a sus cuerpos delgados y podían sentir cómo la vida se les escapaba con cada paso. No tenían opción. Era la casa del ranchero o la muerte en el desierto. Llegaron a la puerta de madera gruesa con las manos casi congeladas. Aitiana levantó su puño y golpeó 3 veces, el sonido resonando en la noche silenciosa como disparos. Por un momento, solo hubo silencio. Luego, pasos pesados se acercaron desde adentro. La puerta se abrió de golpe y apareció un hombre enorme. Tom Bradley tenía 45 años, hombros anchos como una montaña y una barba gris que le cubría la mitad de la cara. Sus ojos azules las miraron de arriba a abajo, estudiándolas como si fueran animales en una subasta. En sus manos sostenía un rifle, listo para disparar. ¿Qué quieren?, gruñó, su voz áspera como papel de lija. ¿Saben qué hora es? Aitiana tragó saliva y juntó todo su valor. Sabía que tenía que hablar bien el inglés, sin errores, o este hombre las echaría como perros. Por favor, señor. Somos hermanas. Necesitamos refugio solo por esta noche. Tenemos frío y hambre. Tom las miró durante un largo minuto que se sintió como una eternidad. Sus ojos se detuvieron en sus cuerpos jóvenes, en la forma como sus ropas mojadas se pegaban a sus formas. Una sonrisa lenta y peligrosa apareció en su cara, el tipo de sonrisa que hace que las madres escondan a sus hijas. Apache, ¿verdad?, dijo, bajando el rifle pero sin dejar de sonreír. Puedo olerlas desde aquí. Normalmente no dejo entrar a su tipo a mi casa. Se quedó callado, disfrutando el momento. Pero esta noche, tal vez pueda hacer una excepción. Kaya apretó la mano de su hermana, sintiendo que algo malo estaba por pasar. Había algo en la voz de este hombre que le recordaba a las serpientes que se escondían bajo las rocas, esperando el momento perfecto para atacar. Tengo una propuesta para ustedes, niñas, continuó Tom, apoyándose contra el marco de la puerta como si fuera el rey de su pequeño mundo. Pueden quedarse aquí esta noche, calentarse, comer algo caliente. Pero nada en la vida es gratis. Sus ojos brillaron con una luz que no era bondad. Si quieren mi protección, tendrán que ser mis esposas por esta noche. Las dos. Es mi precio. El mundo se detuvo para las hermanas. Aitiana sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago, robándole todo el aire. Kaya se puso rígida como una estatua, sus pequeñas manos convirtiéndose en puños apretados. No, susurró Aitiana, su voz apenas audible. No podemos hacer eso. Tom se rió, un sonido desagradable que sonaba como vidrio rompiéndose. ¿No pueden? Mírenlas. Están empapadas, muertas de frío, probablemente no han comido en días. ¿Cuánto tiempo creen que van a durar ahí afuera? 1 hora, tal vez 2, y serán solo 2 cuerpos más que encuentren los coyotes en la mañana. Las palabras le pegaron a Aitiana como bofetadas. Sabía que tenía razón. Podía sentir cómo sus fuerzas se desvanecían, como el frío le llegaba hasta los huesos. Pero la idea de lo que este hombre quería hacerles la llenaba de una náusea que le subía por la garganta. Piénsenlo, dijo Tom, su voz ahora más suave pero no menos amenazante. Una noche conmigo, y mañana pueden irse a donde quieran. Las dejaré partir con comida, ropa seca, hasta dinero.
Es un buen trato. Kaya finalmente encontró su voz, aunque temblaba de rabia. Antes muerta que tocar a un cerdo como usted. La sonrisa se borró de la cara de Tom como si nunca hubiera estado ahí. Sus ojos se volvieron duros como piedras, y levantó el rifle otra vez. Entonces mueran, dijo, con una frialdad que le heló la sangre. Pero no en mi propiedad. Váyanse. Comenzó a cerrar la puerta, pero Aitana puso su mano contra la madera. Su mente trabajaba rápidamente, buscando una salida, cualquier cosa que pudiera salvarlas. Entonces, tuvo una idea. Era peligrosa, pero era su única oportunidad. Espere, dijo, su voz ahora más fuerte. Acepto su propuesta. Pero con una condición. Tom alzó una ceja, intrigado. Kaya la miró con horror, como si su hermana se hubiera vuelto loca. Quiero un baño caliente primero, continuó Aitana, manteniendo su voz firme aunque su corazón latía como un tambor de guerra. Y ropa limpia. Si vamos a ser sus esposas, por una noche, queremos estar limpias. Tom consideró esto, su cerebro lento procesando la petición. Era razonable, supuso. Y la idea de ver a estas jóvenes apache limpias y arregladas le gustaba. Está bien, dijo finalmente, abriendo la puerta completamente. Pueden pasar. Mi empleada doméstica preparará un baño para ustedes. Las hermanas entraron a la casa, sus zapatos mojados haciendo ruidos en el piso de madera. La casa era grande y cálida, con una chimenea que llenaba el lugar de luz dorada. Pero para las hermanas, se sentía como una trampa, como la cueva de un animal peligroso. Tom gritó hacia el interior de la casa. María. Ven acá. Una mujer mexicana de mediana edad apareció, secándose las manos en un delantal. Cuando vio a las hermanas Apache, su expresión se llenó de compasión y preocupación. Había visto esta mirada en los ojos de Tom antes y sabía lo que significaba. Prepara un baño para estas señoritas, ordenó Tom. Y encuentra ropa limpia para ellas. Van a ser mis invitadas esta noche. María asintió, pero sus ojos se encontraron con los de Aitana por un segundo. En ese momento silencioso, pasó un mensaje entre mujeres, una comprensión que no necesitaba palabras. Mientras María las llevaba hacia la parte trasera de la casa, Aitana le susurró a su hermana en apache, confía en mí. Tengo un plan. Kaya la miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Qué plan, hermana? ¿Cómo vamos a salir de esto? El baño no es solo para limpiarnos, murmuró Aitana, asegurándose de que Tom no pudiera oírlas. Es para ganar tiempo. Y para prepararnos. El baño estaba en una habitación pequeña al final de un pasillo largo. María llenó una tina grande con agua caliente, agregando sales que hicieron que el agua oliera a lavanda. Cuando Tom no estaba mirando, se acercó a las hermanas. Escuchen, susurró en español, ese hombre es un demonio. Han venido otras mujeres antes que ustedes, y ninguna se fue de aquí igual que como llegó. Pero conozco esta casa. Hay una ventana en el baño que da al corral trasero. Si pueden llegar hasta ahí. ¿Nos ayudaría?, preguntó Aitana, también en susurros. María asintió. Soy madre de 2 hijas. No puedo dejar que esto pase. Metió la mano en su delantal y sacó un cuchillo pequeño pero filoso. Tomen esto. Y cuando escuchen que toco 3 veces en la puerta, corran. Aitana tomó el cuchillo y lo escondió entre los pliegues de su ropa húmeda. Gracias, susurró. ¿Por qué nos ayuda? Porque todas las mujeres somos hermanas cuando enfrentamos monstruos como él, respondió María, con lágrimas en los ojos. Y porque he estado esperando años por alguien lo suficientemente valiente para escapar de este infierno. El plan era simple pero peligroso. Las hermanas se turnarían para bañarse, manteniendo a una siempre alerta. Mientras tanto, María mantendría a Tom ocupado, tal vez con comida o whisky, cualquier cosa para darles tiempo. Aitana se metió primero en la tina, pero no para relajarse. Usó el tiempo para estudiar la ventana que María había mencionado. Era pequeña, pero lo suficientemente grande para que pudieran pasar. El problema era que estaba a unos 3 metros del suelo, y afuera solo había oscuridad.
mientras se lavaba, le explicó el plan completo a Kaya en apache. Cuando María de la señal, salimos por esa ventana. No importa qué tan alto sea, no importa si nos lastimamos. Cualquier cosa es mejor que quedarnos aquí. Kaya sintió, aunque sus manos temblaban. ¿Y después qué? No conocemos este lugar. No sabemos dónde ir. Nos dirigimos al este, hacia las montañas, respondió Aitiana. Ahí pueden estar otros de nuestra gente. Solo tenemos que sobrevivir hasta el amanecer. Afuera del baño, podían escuchar la voz de Tom, cada vez más fuerte e impaciente. Había estado bebiendo, lo cual podía ser bueno o malo para ellas. Los hombres borrachos eran más lentos pero también más impredecibles. Cuando Aitiana salió de la tina, le tocó el turno a Kaya. Su hermana menor temblaba, pero no de frío esta vez. Era puro miedo, el tipo de terror que te paraliza los músculos y te hace difícil respirar. Sé fuerte, pequeña hermana, le dijo Aitiana, ayudándola a meterse en el agua tibia. Papá nos está cuidando. Él no dejará que este hombre nos haga daño. Pero mientras decía estas palabras, Aitiana podía escuchar los pasos de Tom acercándose por el pasillo. Su voz resonaba cada vez más cerca, hablando con María sobre sus invitadas especiales y lo que tenía planeado para ellas. Ya casi terminan ahí adentro, gritó Tom desde el pasillo. La noche no va a durar para siempre, y tengo hambre de compañía. María apareció en la puerta del baño, su cara pálida pero determinada. Ya casi, patrón, gritó de vuelta. Las señoritas necesitan tiempo para arreglarse adecuadamente para usted. Luego se volteó hacia las hermanas y murmuró, 2 minutos. Cuando escuchen los 3 golpes, abren esa ventana y saltan. Yo mantendré la puerta cerrada el mayor tiempo posible. Kaya salió del agua tan rápido como pudo, temblando mientras se secaba con una toalla áspera. Aitiana ya estaba vestida con la ropa limpia que María les había traído, un vestido simple de algodón que era demasiado grande para ella, pero que le daba libertad de movimiento. Los pasos de Tom se acercaban más. Podían escuchar cómo arrastraba los pies, probablemente por el alcohol, pero también por la anticipación de lo que creía que iba a pasar. «Abran esta maldita puerta», rugió de repente, su voz llena de impaciencia y lujuria. Ya tuvieron suficiente tiempo. Ese fue el momento. María golpeó 3 veces en la puerta, la señal que habían estado esperando. Aitiana corrió hacia la ventana, sacó el cuchillo y cortó las cuerdas que mantenían las cortinas en su lugar. Kaya estaba a su lado, lista para seguir a su hermana a donde fuera necesario. La ventana se abrió con un crujido que sonó como un disparo en el silencio de la noche. El aire frío les pegó en la cara como una bofetada, pero era el aire de la libertad. «Vamos», susurró Aitiana, ayudando a su hermana a subirse al marco de la ventana. Afuera, Tom había comenzado a golpear la puerta del baño con sus puños, gritando obscenidades y amenazas. María le gritaba de vuelta, tratando de calmarlo, pero su voz sonaba cada vez más desesperada. Kaya saltó primero, cayendo en el barro del corral trasero con un golpe sordo. Aitiana la siguió inmediatamente, sintiendo como el impacto le atravesaba las piernas como cuchillos. Pero estaban libres. Detrás de ellas, escucharon el sonido de madera rompiéndose. Tom había derribado la puerta del baño. Sus gritos de rabia llenaron la noche cuando descubrió que sus esposas habían escapado. «Corran», gritó María desde la ventana. «Hacia el este. No se detengan». Las hermanas corrieron como nunca habían corrido en sus vidas. Sus pies descalzos se hundían en el barro, pero no se detuvieron. Detrás de ellas, escucharon disparos. Tom había tomado su rifle y estaba disparando al aire, gritando como un loco. «Vuelvan acá, pequeñas zorras», rugía. «Nadie escapa de Tom Bradley. Las voy a encontrar y cuando lo haga, van a desear haber muerto en el desierto». Pero las hermanas ya estaban lejos, corriendo entre los árboles que rodeaban el rancho. La oscuridad las protegía, tragándoselas como un río negro. Sus corazones latían tan fuerte que pensaron que iban a explotar, pero siguieron corriendo. Corrieron durante lo que se sintió como horas. Cuando finalmente se detuvieron,
estaban en una pequeña colina que daba vista al valle donde estaba el rancho de Tom. Podían ver luces moviéndose cerca de la casa, Tom y probablemente otros hombres, buscándolas con linternas. ¿Crees que María esté bien?, preguntó Kaya, respirando tan fuerte que apenas podía hablar. Aitiana miró hacia las luces distantes, preocupada por la mujer que había arriesgado todo para ayudarlas. Esperemos que sí. Ella sabía los riesgos. Se quedaron en la colina hasta que las luces dejaron de moverse. Entonces, comenzaron a caminar hacia el este, siguiendo las estrellas como su padre les había enseñado. Cada paso las alejaba más del rancho de Tom Bradley y de la pesadilla que habían vivido. Al amanecer, llegaron a un pequeño pueblo llamado Silverdale. Era apenas una docena de casas y una tienda general, pero para las hermanas se veía como el paraíso. Estaban exhaustas, hambrientas, y sus pies estaban cortados y sangrantes. En la tienda general, un hombre viejo llamado Samuel les dio comida y agua sin hacer preguntas. Había algo en sus ojos cansados y heridos que le recordó sus propias hijas, que habían muerto de fiebre el invierno anterior. No sé de dónde vienen, les dijo mientras les daba pan y queso, pero sé reconocer a alguien que está huyendo de algo malo. Pueden quedarse en mi granero esta noche si lo necesitan. Esa noche, acurrucadas en el heno caliente del granero de Samuel, las hermanas finalmente pudieron respirar tranquilas. Habían sobrevivido. Habían escapado de Tom Bradley y de su propuesta horrible. Pero sabían que no podían quedarse ahí para siempre. Mañana seguimos hacia las montañas, dijo Aitiana, abrazando a su hermana menor. Vamos a encontrar a otros de nuestra gente, y vamos a empezar una vida nueva. Kaya sintió, pero había algo en su voz cuando habló que hizo que Aitiana se preocupara. Hermana, ¿crees que más mujeres van a ir a ese rancho? ¿Crees que Tom va a lastimar a otras como trataba de lastimarnos a nosotras? Era una pregunta que había estado atormentando a Aitiana desde que escaparon. Sabía que Tom Bradley no era el tipo de hombre que aprendía lecciones de sus errores. Era el tipo de hombre que se volvía más peligroso después de ser humillado. No lo sé, pequeña hermana, admitió. Pero lo que sí sé es que sobrevivimos. Y eso significa algo. 3 días después, las noticias llegaron a Silverdale que cambiarían todo. Tom Bradley había sido encontrado muerto en su rancho, con un cuchillo enterrado en el pecho. Su empleada doméstica, María González, había desaparecido, y algunos dijeron que había sido vista cabalgando hacia el sur, hacia México, con una sonrisa en la cara. Las hermanas nunca supieron exactamente qué había pasado esa noche después de que escaparan. Pero cuando Samuel les contó las noticias, intercambiaron una mirada que decía todo. María había terminado lo que ellas habían empezado. Había liberado no solo a sí misma, sino a todas las mujeres futuras que podrían haber caído en las manos de Tom Bradley. Un mes después, Aitiana y Kaya encontraron una pequeña comunidad de Apache que había logrado evitar la captura del gobierno americano. Vivían en las montañas, libre pero siempre alerta, siempre listos para moverse si los soldados se acercaban demasiado. Las hermanas les contaron su historia alrededor del fuego una noche, cuando las estrellas brillaban como diamantes en el cielo oscuro. Los ancianos escucharon con atención, asintiendo cuando llegaron a las partes sobre el coraje y la hermandad entre mujeres. Aprendieron algo importante esa noche, dijo el jefe anciano cuando terminaron de contar su historia. Aprendieron que a veces la única forma de sobrevivir es ser más inteligente que tus enemigos, no más fuerte. Aitiana asintió, tocando inconscientemente el lugar donde había escondido el cuchillo de María tantas noches atrás. También aprendimos que hay bondad en lugares inesperados. Y que las mujeres se cuidan unas a otras, sin importar de dónde vengan. Años pasaron. Las hermanas crecieron, se casaron, tuvieron hijos. Pero nunca olvidaron esa noche en el rancho de Tom Bradley. La historia se convirtió en parte de la tradición oral de su pequeña comunidad, contada a las jóvenes para enseñarles sobre el coraje, la supervivencia y el precio de la libertad. Kaya se convirtió en una curandera respetada, conocida por su habilidad para ayudar a mujeres que habían sufrido traumas similares al que ellas habían experimentado. Aitiana se convirtió en una líder, alguien a quien las otras mujeres acudían cuando necesitaban consejo o protección.
A veces, cuando el viento soplaba desde el oeste, desde la dirección donde había estado el rancho de Tom Bradley, las hermanas se miraban y recordaban. Recordaban el miedo, sí, pero también recordaban su fuerza. Recordaban cómo habían encontrado una manera de salir de una situación imposible, y cómo una mujer valiente había arriesgado todo para ayudarlas. La historia de las dos hermanas Apache se extendió más allá de su pequeña comunidad. Se convirtió en una leyenda susurrada en cantinas y alrededor de fogatas, una historia sobre el coraje femenino y la justicia que a veces viene de las fuentes más inesperadas. Algunos decían que María González nunca existió, que era solo parte del mito. Otros juraban que la habían visto años después, viviendo pacíficamente en un pequeño pueblo en México, rodeada de niños y flores. Pero las hermanas sabían la verdad. María había sido real, tan real como el cuchillo que les había dado, tan real como el coraje que había mostrado esa noche. En los años siguientes, otros rancheros trataron de abusar de mujeres nativas que pasaban por sus tierras. Pero la historia de Tom Bradley se había extendido, y con ella una advertencia: las mujeres Apache no eran víctimas fáciles. Eran supervivientes, luchadoras, y tenían maneras de cuidarse que los hombres blancos arrogantes no podían imaginar. La noche que cambió todo comenzó con dos hermanas desesperadas pidiendo refugio de una tormenta. Terminó con una lección que se extendió por todo el territorio, que la verdadera fuerza no siempre viene del tamaño o las armas, sino de la inteligencia, el coraje y la solidaridad entre aquellos que se niegan a ser quebrados. Las hermanas vivieron vidas largas y plenas, rodeadas de familia y respeto. Pero hasta el día en que murieron, recordaron esa noche en el rancho, y como descubrieron que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una manera de encontrar la luz. Y en algún lugar del suroeste americano, la historia continúa siendo contada, una generación a la vez, recordando a las mujeres jóvenes que no importa cuán indefensas puedan parecer, siempre tienen más poder del que creen.